Muy bien, vamos a explicar el circuito que estamos viendo a continuación. Es lo mismo que hemos visto desde hace un momento. Vamos a ver el estándar de competencia que nos dice, estamos en este tema. Número uno, o el tema en donde está pendiente es, número uno, midiendo con el voltímetro la tensión del circuito de alimentación positiva en el conector del arnés de relevador del calefactor del sensor de oxígeno durante el arranque de motor. Suena un poco confuso, sé que parecería demasiada letra y a veces los conceptos nos confunden, pero vamos a desglosarlo. Básicamente vamos poco a poco. Me está diciendo, midiendo con el multímetro. Básicamente usa el multímetro para medir qué cosa, la tensión del circuito. Recordemos que la palabra tensión es voltaje. Entonces, utiliza tu multímetro para medir el voltaje de dónde. Utiliza tu multímetro para medir el voltaje del circuito de alimentación positiva. Recordemos el circuito de alimentación positiva que vimos también hace un momento. Circuito de alimentación positiva, básicamente es esto, lo que alimenta el relevador, ¿ok? Esta parte es el circuito de alimentación positiva, entonces mide con el multímetro el voltaje en el circuito de alimentación positiva en el conector del arnés. El arnés es el mazo de cable, el conector es la tapa plástica que lleva el mazo de cable, ¿ok? Estos son los cables, ¿ok? Estos son los cables, esos son los arneses, todos estos cables. Y el conector es la base donde va montado el relevador. Básicamente me está diciendo, mide el voltaje en la parte positiva, ¿ok? Circuito de alimentación positiva. Esta es la parte de circuito de alimentación positiva, recuerden. Esta es la parte del circuito de alimentación positiva, todo esto. Pero básicamente me está diciendo, mide el voltaje en el circuito de alimentación positiva en el colector del arnés. ¿En dónde es eso? Simple y sencillamente, tenemos que desconectar el relevador y colocar un pin aquí en el conector del arnés del relevador del calefactor del sensor oxígeno. Bueno, ya parafraseando, este relevador controla el sensor oxígeno, al calentador del sensor oxígeno. Entonces básicamente, mide el voltaje en esta parte. Mide el voltaje en esta parte, aquí, ¿ok? ¿Con respecto a qué cosa? ¿Con respecto a qué? Con respecto a tierra. ¿Ok? Con respecto a tierra. Aquí estaría tu multímetro. Ok, vamos a colocar esto hacia acá y la parte positiva o la otra parte la mandaríamos directamente hacia acá. Y lo que me está diciendo la pregunta es, mide el voltaje, ya lo dijimos, ¿durante qué momento? Durante el arranque de motor. Eso significa que nosotros vamos a dejar el multímetro puesto aquí en voltaje de corriente directa o VSC y vamos a ver qué voltaje tengo al estar en reposo y qué voltaje tengo al dar marcha. Eso es todo lo que nos está pidiendo el estándar. Y vean, estas dos frases, estos son lo mismo, la parte roja y la parte amarilla son lo mismo. La diferencia es que uno es durante el arranque de motor, tú tienes que ver que cuando arranca el motor, qué voltaje te da cuando está arrancando, y la otra es qué voltaje te da cuando el motor está sin arrancar, solamente con ignición. Entonces, en esta medición que acabo yo de explicar, en esta parte que yo acabo de comentar, aquí estoy haciendo dos mediciones al mismo tiempo, punta negativa a tierra, acuérdense, punta positiva del multímetro a esta parte, al mismo lugar. ¿Cómo lo voy a conectar? Significa que el relevador tiene que estar puesto, es decir, el platinito del relevador en esta parte, dependiendo la configuración que tengamos. Aquí en esta parte del relevador, el platino que cierra, aquí tenemos en el pin del relevador, tenemos que enrollar un pequeño cablecito e incrustar el relevador en el arnés, en el conector, perdón. Entonces, una vez que esté incrustado, hacemos las mediciones que yo les comenté aquí. Incrustado el cablecito, yo mido de tierra a voltaje cuando está en reposo, apunto ese valor en la parte amarilla y mido de tierra a igual aquí, a esta parte de voltaje, cuando da marcha, que es la parte roja. Eso es la parte que tenemos que realizar.